La clase es bastante didáctica, precisa, concisa, pero si no ponen atención o no ven el video, es un poco difícil que puedan entender la clase por sí sola. Ya la explicación es muy importante, dado que no todo está en texto o está escrito en la diapositiva. ¿Ya? El abdomen agudo es una patología bastante habitual, de consultas bastante recurrentes, tanto en extrasistema, llámese extrasistema CEFAM, SAR o tal vez en consultas particulares, que es el típico dolor abdominal o llamémoslo más simple, el dolor de guatita, que no tiene un origen específico. ¿Ya? Vamos a iniciar, que no funciona esto ahí sí. No me avanza la diapositiva, espera. Ahí sí. Vamos a iniciar hablando de los objetivos de esta clase. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver la definición del abdomen agudo. Obviamente vamos a hablar de la famosa fisiopatología de esta, eh, identificar cuadrantes abdominales. Es necesario para poder identificar bien la dolencia del paciente, qué es lo que está pasando, volver un poco atrás en lo que son nuestras asignaturas y ver la anatomía, ¿ya? También relacionar la ubicación del órgano con respecto a los cuadrantes. Si me duele cierta parte de este cuadrante abdominal, ¿a qué órgano eh, se refiere? ¿Qué es lo que me está doliendo? Funciones básicas de los órganos abdominales para es necesario conocer las funciones de nuestros órganos abdominales, no solo por un tema de conocimiento, porque van a ser futuros enfermeros, sino también para este objetivo en especial, que es el abdomen agudo, poder relacionar, como dije en un principio, como dije en antes, la zona del dolor con el órgano, sino también para poder establecer cuáles van a ser nuestros cuidados de enfermería. El dolor, por ejemplo, en el estómago no es lo mismo que el dolor tipo cólico en la zona de la vesícula biliar. ¿Ya? Nuestras intervenciones de enfermería van a ser muy distintas y lógicamente van a depender del paciente que estemos viendo. ¿Ya? Vamos a ver también los tipos de abdomen agudo. Vamos a ver los tres tipos principales, los que más ocurren, ¿ya? Y vamos a nombrar los demás, que son mucho menos comunes y son mucho más específicos, ¿ya? Las complicaciones que tienen el abdomen agudo, que generalmente también van dependiendo de la patología, pero que al final siguen siendo muy parecidas las complicaciones unas con otras. Y por supuesto los cuidados de enfermería generales. ¿Y por qué generales y no por patología? ¿Ya? Todos los pacientes son distintos. Todos los pacientes, independiente que tengan la misma patología, mismo sexo, incluso misma edad, van a presentar sintomatologías distintas y comportamientos distintos ante esta enfermedad o esta situación que están viviendo, que es abdomen agudo. ¿Ya? Por eso, solamente aspectos generales, la idea es que no se aprendan las intervenciones de enfermería por apendicitis, intervención A, B, C, D. Con el litiasis A, B, C, D. Lo importante es que tengan el conocimiento, que eso es lo que le va a entregar la clase, el conocimiento necesario para poder relacionar la sintomatología, el estado del paciente con las intervenciones que ustedes van a realizar. Vamos con lo básico, los famosos cuadrantes abdominales. Yo me imagino que ustedes ya eh, tienen noción de estas zonas anatómicas del cuerpo. Aquí podemos ver una imagen de un abdomen típico chileno con calugas bien definido, ¿ya? Que lamentablemente en la realidad no es tan igual como se ven en las fotografías, ¿ya? Nosotros podemos hablar de las zonas anatómicas, como por ejemplo, la primera línea vertical que vemos acá en la derecha, después vemos otra línea vertical a la izquierda, nace o se genera sobre la línea medio clavicular. Posteriormente vemos la horizontal, la primera línea horizontal que nace desde bajo la parrilla intercostal y la segunda línea horizontal, ya para dividir los 9 cuadrantes, nace en la cresta de la fosa ilíaca.
Ahora, anatómicamente nosotros vamos a tener distintos tipos de pacientes con abdómenes muy distintos, algunos más abultados, con tejido graso más pronunciado, pacientes que están enflaquecidos, abdómenes convexos, en donde esta imagen nosotros debemos adaptarla a la realidad del paciente. ¿Ya? Primero, de derecha a izquierda tenemos el hipocondrio derecho, que vamos a relacionarlo con los órganos, pero solamente para que se hagan una idea. Hipocondrio derecho, luego el epigastrio, el famoso epigastrio, que yo creo que en la vida universitaria es lo que se ve más afectado porque ahí está el famoso dolor de estómago. ¿Ya? El hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, ¿ya? El flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Continuamos con la relación de estos cuadrantes abdominales y los órganos, ¿ya? Entonces, para identificar de mejor manera el origen y relación anatómica del dolor, debemos conocer los cuadrantes abdominales y sus órganos, ¿ya? Como les dije antes, de acuerdo a la región que duela o que se palpe y que esta palpación sea dolorosa, vamos a identificar el órgano. Entonces, nuevamente derecha a izquierda, el hipocondrio derecho. ¿Qué tenemos? A lo mejor esta imagen no es muy clara, pero por lo menos las grandes zonas anatómicas sí se pueden diferenciar. Vamos a ver, gran parte del hígado, la vesícula biliar, lógicamente, y el ángulo derecho del colon. ¿Ya? Son las estructuras más importantes y que son necesarios nombrar que corresponden al hipocondrio derecho. En el epigastrio vamos a ver la mitad izquierda del hígado, ¿cierto? Mayor parte del estómago y la porción pilórica, bueno, que en este caso la porción pilórica no se logra diferenciar muy claramente. En el hipocondrio izquierdo vamos a ver el resto del estómago, en el, hacia, hacia más adentro vamos a ver el polo superior del riñón izquierdo, la cola del páncreas, el vaso. Vamos a ver también una porción abdominal del esófago, que acá en la imagen tampoco se puede apreciar mucho, pero es para que lo tengan en cuenta. Y la flexura cólica izquierda, que es el ángulo esplénico del colon. Ya es este ángulo de acá que a lo mejor aparece justo como entre la línea del flanco y el hipocondrio izquierdo, pero predomina más en el hipocondrio izquierdo. El flanco derecho, ¿qué vamos a ver? El colon ascendente, el duodeno y el yeyuno. En el mesogastrio vamos a ver el colon transverso, ya mayor parte del páncreas, el yeyuno también, parte del ilio y la zona mesentérica y grandes vasos profundos. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí también en estos vasos profundos o grandes vasos profundos que irrigan la zona abdominal, también está la aorta abdominal. Ya, y aunque no lo crean, que el abdomen agudo también se puede deber a una alteración en la aorta abdominal, que ya es un diagnóstico diferencial y que puede ser una disección aórtica. ¿Ya? En el flanco izquierdo, ¿qué vamos a ver? El colon descendente, parte del yeyuno y del ilio. En la fosa ilíaca derecha, vamos a ver el ciego, el conocido apéndice, en el caso de las mujeres ovario derecho y en el caso de los hombres cordón espermático. En el hipogastrio, vamos a ver útero, en caso de mujeres, vejiga y recto. Y en la fosa ilíaca izquierda, ovario izquierdo, lógicamente, y resto de colon sigmoide. ¿Ya? Entonces, como estamos comenzando a conocer las patologías del abdomen agudo, vimos las zonas anatómicas y ahora debemos saber cuáles son las funciones básicas de nuestros órganos abdominales. Como se los nombré, los objetivos es necesario para poder eh, implementar intervenciones de enfermería de acuerdo a lo que esté ocurriendo actualmente en el paciente. ¿Ya? Acá no están nombradas por zonas anatómicas, pero
conocemos muy bien el estómago, ya que este órgano prepara los alimentos para que puedan ser digeridos, absorbidos más eficientemente en el intestino delgado. Ya es una parte por donde pasa el bolo alimenticio, ya, y su función es almacenar, mezclar, también tritura en cierta medida, hay digestión química, protección y absorción limitada. ¿Ya? También, como les mencioné, es una de las dolencias más comunes porque es sensible a la ingesta de alimentos, también a la ingesta de otras sustancias, como por ejemplo bebidas altamente ácidas, como por ejemplo la Coca-Cola, ¿ya? También ingesta medicamentosa, y eso no quiere decir que yo tenga un dolor abdominal secundario, una ingesta alimentaria, por ejemplo, frituras o contenidos altos en ácidos, y tenga dolor abdominal va a ser directamente abdomen agudo, ya que más adelante vamos a ir viendo los detalles que eh, que se diferencian un dolor abdominal clásico, que puede ser pasajero, a un abdomen agudo propiamente tal. Otro órgano importantísimo, que es el hígado, que bueno, sabemos que tiene múltiples funciones, pero una de las principales es la producción de la bilis, metabolismo de nutrientes, también que está a cargo o es parte de la desintoxicación, ¿ya? Síntesis de proteínas, almacenamiento de estas mismas y regulación de azúcar en sangre, ¿ya? Ahí participa directamente la glucogenólisis. Eh, la vesícula biliar, que está adherida o muy adherida al hígado, que su función es almacenar y concentrar bilis. Ya aquí tenemos una de las causas de abdomen agudo, que también la vamos a ver un poquito más adelante. Otro órgano importantísimo es el páncreas, ya tiene función endocrina y exocrina. La exocrina es la liberación de estas enzimas de amilasa y lipasa, ¿ya? Y la endocrina, que todos sabemos que esta función hormonal, que es la liberación de la insulina. El vaso, poco conocido, a lo mejor poco tomado en cuenta, pero su función es filtrar sangre, defensa inmunológica, almacenar, también es un almacén de la sangre y recicla el hierro. Ya en el caso del vaso, no es tampoco partícipe activo como del abdomen agudo, ya, sin embargo, también podemos tener alteraciones de este que pueden generar dolor y que posteriormente tienen su diagnóstico, pero generalmente cuando se ve alterado es de origen neoplásico o simplemente traumático y que ahí ya no cabe dentro de la estructura de abdomen agudo. El intestino delgado, que a grandes rasgos, bueno, no vamos a hablar de sus partes, o sea, en qué está dividido y cuál es la absorción por las partes del intestino, pero en general está encargado de la absorción de los nutrientes. Luego el intestino grueso, absorción de agua y confección de heces. El apéndice también, que es un participante importante de las causas del abdomen agudo, que su función realmente no es esencial y la literatura describe que es un reservorio de estas bacterias beneficiosas que van circulando por el intestino grueso. Ahora nos vamos a nuestro tema central, que es el abdomen agudo. ¿Ya? Aquí una definición simple, que es un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal de inicio súbito y que requiere una evaluación rápida y en muchos casos tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Las tres patologías que nosotros vamos a abordar, o las tres patologías más habituales de abdomen agudo, sí tienen resolución quirúrgica. Unas inmediatas y otras que pueden ser mediatas, perdón, que se pueden ir difiriendo durante el tiempo y de acuerdo a la evolución. ¿Ya? Podemos decir también que a ver, el dolor abdominal es una dolencia bastante común, como se lo mencioné anteriormente. A veces no la tomamos muy en cuenta por lo común que es, ¿ya? Puede ser, insisto, por transgresión alimentaria o tal vez por una situación de estrés, ¿ya? Pero cuando este dolor es persistente, de inicio brusco, no cede a la medicación habitual,
a los típicos medicamentos que nosotros podemos tener en la casa, que podemos comprar sin prescripción en la farmacia, un Viadil, domperidona, etcétera, etcétera, y no cede y se adhieren más sintomatologías, ya nosotros podemos pensar de un abdomen agudo. Ya se relaciona también con otros síntomas y necesita estudios complementarios para que se denomine abdomen agudo. Hablemos un poco de la fisiopatología, ¿ya? Bueno, acá tenemos una imagen bastante simple como abdominal, en donde vemos el peritoneo parietal y debemos imaginarnos que tenemos el epiplón encima, ¿ya? Como en cualquier estructura, perdón, me salí de la presentación, ahí sí. Como cualquier estructura, nosotros tenemos receptores de dolor, que en este caso se llaman em, nocece- nociceptores, perdón, ya que van respondiendo a los estímulos, ya que pueden ser mecánicos que vienen desde nuestro sistema nervioso central. El peritoneo parietal y el epiplón, perdón, ahí sí. El peritoneo parietal y el epiplón carecen de receptores de dolor, lo que explica su insensibilidad. O sea, a mí no me va a doler el peritoneo ni el epiplón, sino las vísceras o los órganos que se encuentran dentro de estas estructuras. ¿Ya? El peritoneo, recordemos, el peritoneo es donde están nuestros órganos abdominales y el epiplón es este tejido rugoso que recubre nuestros órganos, ya imaginémoslos que los recubre y los mantiene en su posición, ¿ya? También describimos que el estiramiento es el principal estímulo mecánico involucrado en la nocicepción visceral, ¿ya? Y la distensión, la contracción, la tracción, la compresión y la torsión también se perciben. O sea, todo esto duele. Cuando nosotros tenemos distensión abdominal, cuando decimos que después de algún alimento o por alguna situación nos sentimos hinchados, ya, distensión abdominal. Contracción. Aquí no hay más que definir qué es contracción de algunas vísceras. ¿Qué vísceras se contraen? El intestino grueso. También el estómago, ¿ya? La tracción simple, la compresión y la torsión. Ya la compresión y la torsión es más específico y se puede denominar como una de las complicaciones de abdomen agudo. Entonces, continuando con la fisiopatología, ya tenemos que hay distintos tipos de dolores que nosotros podemos presentar en en el abdomen agudo, ¿ya? Vuelvo a repetir, el abdomen agudo está caracterizado por un dolor fuerte y repentino, ¿cierto? Puede tener varias causas fisiopatológicas, incluyendo inflamatorias o infecciosas, hemorrágicas, en el caso del mesenterio, por ejemplo, obstrucciones y perforaciones, que esas ya son complicaciones. Ya dependiendo de la causa, el dolor puede ser visceral, somático y referido. Entonces acá vamos a definir dolor visceral. ¿Cuál es este? El dolor de las vísceras. Ya suele más localizar, puede ser, no es muy localizable, o sea, yo lo siento en un lugar, pero no necesariamente es ahí donde está ocurriendo la alteración, la inflamación, etcétera. Ya se debe a la distensión o la contracción de estas vísceras, ya y viaja por los nervios bueno, este dolor viaja por los nervios del sistema nervioso autónomo por la vía simpática hasta las astas dorsales de la médula y de ahí a los centros superiores, ¿ya? Se da por un estímulo del eh, del peritoneo parietal, ¿ya? Generalmente que es por la distensión, por espasmo, por isquemia en el caso del mesenterio o irritación de una víscera, que por ejemplo la irritación más clásica es la del estómago. ¿Ya? El dolor parietal ya se origina en el peritoneo parietal y suele ser agudo y bien localizado. Es originado por irritación inflamatoria o infecciosa. Se transmite a través de las fibras somáticas de los nervios espinales que los transportan a la médula.
¿ya? ¿Por qué se da este estímulo en el peritoneo parietal? Cuando hay una irritación peritoneal a raíz del mesenterio y del diafragma, ¿ya? Este es el dolor más agudo, es lo que más duele. Ya generalmente estos tipos de dolores tienen pics, por lo general son muy bien localizados, tienen una característica punzante. Como por ejemplo, ¿alguna vez a ustedes les ha dado una puntada en la zona abdominal? Bueno, este es el dolor parietal, ¿ya? Y además del dolor punzante puede generar una contractura muscular. Y finalmente el dolor referido, que se percibe lejos de su origen y se debe a la convergencia de las fibras nerviosas en la médula espinal. ¿Ya? Está conducido por axones propioceptivos y terminan en el asta dorsal, pero el cerebro lo interpreta de manera errónea, de donde, o sea, interpreta de manera errónea su procedencia. La intensidad y la aparición de esto varía de persona a persona. Es la percepción que nosotros tenemos de dolor. Es cuando nosotros aplicamos la escala de EVA, ¿ya? Que es la escala para medir el dolor. Nosotros preguntamos, Caballero, señora, de 0 a 10, ¿cuánto es lo que más le duele? Donde 0 es un dolor, no hay dolor, y 10 es el peor dolor que ha sentido en la vida. Esa respuesta es muy personal, es de acuerdo a lo que siente el paciente en ese momento y sumémosle un estado emocional, ¿ya? Entonces, no podemos objetivar de cierta manera este tipo de dolor porque es muy dependiente de lo que siente el paciente. Y aquí vamos a lo concreto. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del abdomen agudo? ¿Ya? Acá mencionamos algunos signos y síntomas de manera muy general, ya debido que depende a la zona, al órgano, la víscera que se ve afectada en el momento va a ser la sintomatología que va a presentar el paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Dolor abdominal, visceral o referido, de inicio súbito o intermitente. Hay dolores que presentamos que pueden venir de a poquito, que a veces sube, que baja, pero se van manteniendo en el tiempo. O lisa y llanamente un dolor de inicio brusco, que ahí nosotros lo podemos asimilar con el dolor tipo cólico. No sé si alguien tenía un cólico, no sé, tal vez renal, biliar, pero son dolores de inicio abrupto y muy, muy, muy intensos. Otros signos, o sea, otros síntomas, náuseas y o vómitos, ¿ya? No necesariamente cuando los pacientes tienen náuseas van a presentar vómitos, todo va a ir dependiendo del cuadro. Fiebre, hipotensión o hipertensión, tal vez un poco ambiguo en la descripción, pero cuando nosotros tenemos mucho dolor, ¿cómo, o sea, cuando un paciente, perdón, tiene mucho dolor, ¿cómo nosotros lo vamos evidenciando? Con aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Y eso no quiere decir que porque aumentó la frecuencia respiratoria, incluso hay un poco de uso de musculatura accesoria, no quiere decir que el paciente esté cursando con algo respiratorio, sino que el dolor es real, el dolor ya está involucrando todo su cuerpo, ¿ya? Y la hipotensión, en el caso ya más concreto de las complicaciones, cuando ya estas patologías no son tratadas oportunamente, ya presentamos eh, complicaciones como el shock séptico, etcétera. ¿Ya? Coluria, disuria, que también va a ir dependiendo de la patología, acolia, deposiciones líquidas o la contraparte que es ausencia de deposiciones. ¿Ya? ¿Y por qué el etcétera? Porque como les mencioné anteriormente, esto va a ir dependiendo del órgano víscera que se vea afectado de su función, va a ser van a ser los signos y síntomas que se van a presentar. Vamos con las patologías.
La apendicitis, muy conocida por muchos, no sé si alguno ya se habrá operado o se habrá realizado una apendicectomía, ya es bastante recurrente, características del abdomen agudo es como la que todos conocen. ¿Y en qué consiste la inflamación del apéndice secal? No tiene más definición. Sus causas son variadas, que pueden ser por obstrucciones, tumores o infecciones. Aquí los síntomas varían de dolor abdominal difuso y luego localizado, náuseas, vómitos, fiebre y pérdida de apetito. La presentación de la apendicitis es bastante variada. Ya podemos, generalmente los pacientes describen un dolor abdominal difuso por bastante tiempo asociado a náuseas, vómitos, ya anorexia, deposiciones líquidas en algunas ocasiones, y después empieza el dolor localizado. Generalmente, estos pacientes cuando inician el cuadro son policonsultantes, van a extrasistema generalmente, CEFAM, SAR, y los diagnostican con una gastritis, ¿ya? Eh, Antiguamente la apendicitis se diagnosticaba de forma empírica por unos síntomas específicos, ya que predominaba el examen físico en donde hacían unas palpaciones en el abdomen específicas que ya las vamos a nombrar, y el médico o médico cirujano decía, ah, este paciente tiene apendicitis. Pero no todos los pacientes presentan esos síntomas. Por eso ahora todas las apendicectomías deben ser respaldadas con exámenes imagenológicos, ya sea con una eco abdominal o un TAC o escáner de abdomen y pelvis. ¿Ya? Acá se menciona, su diagnóstico es variado, depende de la anamnesia, el examen físico, imaginología y laboratorios. Esto sí es de resolución inmediata. Entre más tiempo se demora en diagnosticar la apendicitis y su resolución, más probabilidad tengo de complicación. Y la complicación más común es la peritonitis. Ahora, antiguamente las personas fallecían, morían de peritonitis. ¿Por qué? Porque el diagnóstico era tardío. No sé si han conversado con personas que tengan más de 60 años y uno dice la palabra peritonitis y ellos creen que se salvaron porque tuvieron un milagro de Dios. Y finalmente es por eso, porque era tan tardía el diagnóstico que ya la apendicitis ya había evolucionado mucho, este apéndice se perfora y ahí se origina la peritonitis, se perfora, hay heces en el peritoneo, empiezan a contaminar el resto de los órganos, iniciamos un proceso infeccioso agudo y finalmente sepsis, que terminaba en muerte. ¿Ya? Actualmente ya no es así, las peritonitis son mucho más controladas, tenemos distintos tipos de peritonitis que ya las vamos a mencionar y no es mortal, como se pensaba en algún momento. ¿Y cuál es la resolución de la apendicitis? La cirugía, que es la apendicectomía. Tenemos dos tipos de cirugía. La apendicectomía videolaparoscópica, que es como muestra la imagen ahí, ¿ya? Que se ocupan unos trócares que se insertan en distintas zonas anatómicas del abdomen y se va trabajando. Es un procedimiento mínimamente invasivo con recuperación rápida. De hecho, ya se está utilizando en casi todas las cirugías abdominales eh, por la rápida recuperación que tiene el paciente. Pero también puede ser esta cirugía o esta resolución abierta. ¿Cuánto? Bueno, antiguamente siempre era abierta hasta que se implementó esta tecnología la videolaparoscopía. ¿Cuándo se hace abierta? Cuando, bueno, no tenemos el insumo, no tenemos la videolaparoscopía, que pasa mucho, por lo menos en el hospital no hay insumos, y se tiene que hacer abierta. Si no, cuando se inicia la cirugía videolaparoscópica, pero hay tanto compromiso del apéndice que ya puede haber pasado una peritonitis localizada o mucho más extensa, que la deben convertir.
abierta. O sea, inician la cirugía videolaparoscópica, se dan cuenta que pueden haber complicaciones y que no van a poder abordar lo que esta complicación videolaparoscópica, sacan los trócares y hacen la incisión y queda abierta. ¿Dónde va esta incisión? En la fosa ilíaca derecha, es una incisión aproximadamente de 5 centímetros. Y cuando la complicación es mucha, cuando hay una peritonitis avanzada y otros órganos comprometidos, no se ve mucho, pero pasa aún, que hacen la incisión, la laparotomía, que es la incisión en la línea media abdominal que abarca toda la región abdominal, como del apéndice cifoide hasta la zona suprapúbica. Y solamente se elige esa incisión para tener mucha más visualización de lo que está pasando a nivel intraabdominal. ¿Cómo diagnosticamos la apendicitis? Bueno, anamnesis y examen físico. Es muy importante la historia clínica. ¿Ya? Generalmente las apendicitis ocurren por transgresión alimentaria, ¿ya? Y la palpación abdominal. Aquí venía la manera empírica de cómo antiguamente los cirujanos diagnosticaban la apendicitis con la palpación. Ahí sí había un examen físico exhaustivo, ya no dependían de la imagenología porque no, en ese momento no estaba disponible. Ya está el signo de McBurney, la maniobra de Robson y el famoso Bloomberg. ¿Ya? McBurney es básicamente en donde se palpa la zona de McBurney, ya que está en la fosa ilíaca, y es doloroso. ¿Ya? No es una palpación muy definitiva, no nos indica mucho, pero sí se ve muy alterada en el caso de apendicitis. La maniobra de Robson es cuando yo palpo la fosa ilíaca derecha y tengo dolor en la izquierda. ¿Ya? Es ahí cuando nosotros vemos que el dolor se irradia. Y el Bloomberg, que ese es mucho más conocido, es cuando yo palpo la zona de la fosa ilíaca, específicamente donde está el apéndice, presiono y suelto rápidamente y al soltar el dolor aumenta. Es mucho mayor que cuando yo presiono. Lógicamente, tengo que presionar profundamente. Eso ya genera mucho dolor en el paciente y cuando suelto, el dolor es terrible. ¿Ya? También tenemos los exámenes de laboratorio. Ya aquí también van a ver que en las otras patologías de abdomen agudo se van a ir repitiendo, que es el perfil hematológico o el hemograma. Ya que en un comienzo como criterio diagnóstico, ¿qué vamos a analizar ahí? La presencia de leucocitosis. Ya cuando los leucocitos están elevados, eso me indica que hay un proceso infeccioso que está ocurriendo ahora, ¿ya? Y va a ir dependiendo de cuán elevado estén estos leucocitos. También vamos a evaluar la hemoglobina y el hematocrito que nos van a servir posteriormente si es que el paciente tiene criterio quirúrgico. Las plaquetas también. La PCR que nos va a indicar el proceso inflamatorio actual, que sí se eleva mucho en el caso de las apendicitis porque finalmente es un proceso inflamatorio propiamente tal. Exámenes de orina se solicitan solamente para descartar una ITU, una infección del tracto urinario, porque también puede generar dolor agudo abdominal. Solamente es para poder descartar. En el caso de las mujeres, subunidad beta, la prueba de embarazo, también para descartar. Y en el caso ya de confirmación de apendicitis, se toman inmediatamente, aunque no se confirme y haya sospecha, se toman inmediatamente los exámenes preoperatorios que aquí incluyen las pruebas de coagulación, la función renal y los electrolitos. Y como les dije anteriormente, la imagenología, que sería la ecoabdominal y que va a depender de la disponibilidad del servicio donde consulten. Y el TAC de abdomen y pelvis. Aquí sería un TAC simple sin contraste. Otra patología importante y relevante del abdomen agudo es la colelitiasis. La colelitiasis es la aparición y acumulación de litos en la vesícula biliar. Son las famosas piedrecillas en la vesícula, los cálculos, ¿ya? Los podemos encontrar relacionados también a otras situaciones que ocurren en la vesícula biliar.
ya que sería la colangitis y la coledocolitiasis. ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce esto? Tenemos que tener claro que en la vesícula biliar nosotros acumulamos bilis. Cuando se mezcla esta bilis, este aumento de bilis con otras sustancias, como calcio generalmente, se empiezan a formar estas famosas piedrecillas, estos cálculos, que pueden ser de distintos tamaños. Yo puedo vivir mucho tiempo y asintomática con estos cálculos presentes en la vesícula, pero cuando ya la vesícula empieza a presentar cambios, inflamación debido a estos cálculos, es cuando yo recién voy a sentir alguna dolencia. Por ejemplo, cuando estos cálculos biliares hacen obstrucción en el conducto biliar, lógicamente los conductos biliares se me van a inflamar porque hay obstrucción. La bilis no puede salir a través de estos conductos, se va a inflamar y voy a tener la famosa colangitis. ¿Qué va a pasar en la colangitis? Ahí se va a empezar a generar un proceso infeccioso netamente por la obstrucción. Voy a tener parámetros inflamatorios elevados, no necesariamente leucocitosis, pero sí también el perfil hepático se va a ver alterado. Vamos a tener otra sintomatología que cuando hay obstrucción de las vías biliares, la, la bilis se acumula y ¿qué vamos a tener? El paciente va a presentar ictericia. Otra patología relacionada también con la colelitiasis es la coledocolitiasis, ¿ya? Es cuando estos cálculos migran a través de la vesícula por los conductos biliares y llegan al conducto coledo. Esta, esta, esta situación es mucho más compleja porque el colédoco va directamente ligado al páncreas. Por ahí el páncreas libera sus enzimas amilasa y lipasa. Si yo tengo obstruido el colédoco por estos cálculos biliares, de origen biliar, las enzimas pancreáticas no van a ser liberadas y se van a acumular. Van a acumular su nivel a nivel sanguíneo y el páncreas se va a inflamar. Y ahí tenemos una pancreatitis de origen obstructivo, ¿ya? Los signos y síntomas en general de la colelitiasis, colangitis o coleocolitiasis, siempre factor común, dolor abdominal. Pero el dolor abdominal acá va a ser distinto porque tenemos otros órganos involucrados. Vamos a tener un dolor abdominal en faja. O sea, va a empezar en el flanco, o sea, en el hipocondrio derecho hacia la espalda. Se llama en faja porque rodea todo el abdomen hacia la espalda. Incluso algunos pacientes piensan que tienen problemas renales porque abarca mucho la espalda, ¿ya? Y aparte de sintomatología directamente abdominal, que es la distensión, intolerancia alimentaria, náuseas, vómitos, anorexia, ¿ya? Aquí sí se relaciona directamente con la acumulación de bilis, la coluria, la colia, la ictericia. ¿Ya? Pero cuando hay factor obstructivo, quiere decir que estos cálculos están obstruyendo un conducto biliar, nosotros vamos a ver en los pacientes una ictericia, que va a ir dependiendo el nivel de obstrucción, el nivel de bilirrubina que ya pueden acumular a nivel sanguíneo, es cuán ictéricos los vamos a encontrar. Hay algunos pacientes que solamente tienen una leve coloración amarilla y otros pacientes que son naranjos, ¿ya? Y que ya ahí, cuando toman esa coloración, ya generalmente es de origen neoplásico. Ya, para el diagnóstico de esta patología, nuevamente, historia clínica. Siempre una buena historia clínica, anamnesis, va a ser fundamental para el diagnóstico. Si bien es cierto, nosotros no tenemos relación con el diagnóstico, es decir, no hacemos diagnósticos médicos, pero sí podemos tener una idea de qué es lo que está pasando con el paciente y debemos tener esa idea para poder realizar unas buenas intervenciones de enfermería de acuerdo al cuadro actual del paciente y priorizar estas intervenciones. El examen físico, por supuesto, que nos va a dar una idea de más o menos qué lugares están siendo afectados a nivel abdominal, porque en un comienzo
como todo abdomen agudo, puede ser un dolor difuso. Empieza con un dolor difuso, un dolor epigástrico y que después se extiende hacia toda la zona abdominal más distensión. Entonces, es un poco más, es difícil determinarlo si no sé qué estructuras están por la anatomía del abdomen. Exámenes de laboratorio también. Aquí se repite el perfil hematológico, ya que en el caso de la colelitiasis no vamos a tener alteración, pero en el caso de la colangitis sí, ya porque puede haber un proceso infeccioso e infeccioso bacteriano por esta obstrucción que se produce, como ya les mencioné, y los leucos se van a ver alterados. La PCR sí o sí en la colangitis y en la coleocolitiasis porque eh, predice parámetros inflamatorios. En la colelitiasis, como ya les mencioné, no necesariamente vamos a tener parámetros inflamatorios elevados y no necesariamente al iniciar la colelitiasis vamos a tener sintomatología. El perfil hepático es fundamental porque a pesar de que solamente existan cálculos en la vesícula que no son de origen obstructivo, puede haber alteración del perfil hepático, ¿ya? Pruebas de coagulación, electrolitos. Con respecto a la imagenología, la ecoabdominal para la colelitiasis. Ya, de hecho, la colelitiasis se puede diagnosticar de forma ambulatoria porque no es algo agudo. Piden de forma ambulatoria la ecoabdominal, diagnostican la colelitiasis y se pueden programar estas cirugías. De hecho, la colecistectomía, que es el nombre de la cirugía, es una prestación GES, ya, y hay una lista de espera muy, muy, muy larga con respecto a esta resolución quirúrgica. Y los pacientes cuando llegan a urgencia y son operados por una colecistectomía, generalmente ya presentan una colangitis importante y ya la resolución debe ser inmediata porque si no las complicaciones van a ser bastante importantes. ¿Ya? Además, también se complementa con imagenología con el TAC de abdomen y pelvis. En este caso puede ser, debiese ser con contraste, ya para mejor definición de las estructuras. Y cuando tenemos coledocolitiasis, que dijimos que eran los cálculos en el colédoco, se pide un examen específico que se llama colangioresonancia magnética, ya que es solamente, ve solamente la zona del colédoco. El conducto colédoco es muy pequeño, ¿ya? No es una estructura fácil de visualizar en imagenología, así que en el TAC de abdomen y pelvis es pocas veces se visualiza, tiene que estar muy dilatado para que se visualice el eco abdominal, casi imposible visualizarlo, por eso se pide em, esta colangioresonancia, que es un examen específico para la coledocolitiasis. Y también se pide como de forma inmediata porque puede generar pancreatitis. ¿Cuál es la resolución de la colelitiasis? Colangitis o coledocolitiasis es la colecistectomía que puede ser videolaparoscópica o abierta. Se hace muy poco la abierta, casi, casi, casi nunca. Se prefiere la videolaparoscópica por lo mismo que ya mencioné, que es mucho menos invasiva y la recuperación es mucho más rápida para los pacientes. Ya abierta es generalmente cuando ya hay un proceso neoplásico relacionado con la vesícula y o el hígado, ¿ya? Pero generalmente es un procedimiento videolaparoscópico. Y como extra, cuando hay coledocolitiasis, el colédoco, como les dije, es una estructura muy pequeña y de difícil acceso, no se soluciona con la colecistectomía. ¿Ya? Porque yo no puedo sacar el conducto colédoco, no puedo retirar estructuras, no puedo retirar el colédoco porque si no me quedo sin vía para que las enzimas del páncreas puedan llegar al intestino delgado. Entonces ahí se hace otra intervención que se llama ERCP o CEPRE, como lo dice la sigla, ¿ya? Que es una cirugía que es por vía endoscópica, es igual que una endoscopía, pero mucho más profunda, que es con anestesia general, lógicamente, y que por ahí van eliminando estos cálculos o colocan un stent, que es una mallita que dilata, digamos, el conducto para que este cálculo se pueda eliminar.
La siguiente es, ahí sí, las hernias. También es una patología bastante común que generalmente no se toma muy en cuenta porque no es molesta. Ya cuando empiezan las complicaciones, los pacientes presentan dolor o malestar, o cuando las hernias ya son muy grandes, los pacientes deciden consultar. No producen un proceso, no tienen un proceso agudo propiamente tal, así que los motivos de consulta por hernias no son muchos. Solamente cuando las hernias se complican, ahí el paciente se asusta porque ya se siente dolor, malestar, hay sintomatología ahí relacionada y consultan. Pero con una hernia simple, generalmente no lo hacen. ¿Qué son las hernias? Es la protrusión de un órgano o tejido a través de una zona débil de un músculo o pared. Ya hay distintas localizaciones para las hernias, las más comunes son las abdominales, que podemos encontrar, y aquí también es por zona anatómica, la umbilical, incisional, hiatal, epigástrica o diafragmática. Ya las hernias son de resolución quirúrgica, pero no inmediata, solamente cuando éstas se complican. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes que llegan por X patología, pero además tienen una hernia, y que pasa mucho. Se llegan a operar de vesícula, una colecistectomía, pero aparte ya tienen una hernia secundaria a una cirugía anterior. Las hernias también, aparte de que una de sus causas es la debilidad de la pared muscular, y ahí es cuando el tejido protruye. También es secundario a las incisiones quirúrgicas mal cuidadas. Entonces, ¿cuáles son estas causas? Debilidad muscular y presión que permite que este órgano o tejido interno sobresalga a través de un punto débil muscular. Las hernias se pueden clasificar en reductibles y no reductibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo presiono, ya tengo una protrusión abdominal, el cirujano presiona la hernia y se puede reducir, desaparece esa protrusión. ¿Ya? Es como aquí sale en la imagen, la hernia no es muy grande y podemos, como para explicarlo solamente de forma simple, podríamos devolver este tejido, este pedazo de víscera, por la zona por donde mismo protruyó. Yo lo presiono y se devuelve. Lógicamente, como esa queda esa apertura, ese lugar donde ya el tejido muscular no genera presión, va a volver a protruir, pero por el momento es reductible y por ahora no genera dolor. Y las no reductibles es la que necesitan intervención quirúrgica, que también las hemioplastías son patologías GES, que hay listas de esperas bastante grandes. No solamente existen las hernias abdominales, ya es importante mencionarlo, también están las inguinales, las inguinoescrotales, que por contexto de abdomen agudo solamente mencioné la- las abdominales, pero existen en muchos lugares del cuerpo, y también las hernias de núcleo pulposo, que son de la columna vertebral, ¿ya? Estas hernias, cuando no son bien cuidadas, protruyen demasiado y toman o tienen un gran tamaño, ¿ya? Por lo mismo, es necesario que los pacientes asistan a control, les indiquen cuáles son los cuidados de una hernia, que básicamente es que no hagan fuerza y el uso de faja, porque hay que contener esta hernia, no queremos que siga saliendo. Mientras no tengamos la resolución quirúrgica, debemos contener esa víscera que se está saliendo, ¿ya? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? El dolor abdominal, lógicamente, va a ir dependiendo de la ubicación de la hernia. No es dolor abdominal generalizado, sino que es local. Es la hernia la que duele. No me duele el abdomen, no tengo distensión abdominal, ni náuseas ni vómitos, no. Aquí nuevamente menciono que puede ser un bulto reductible o no reductible, va a depender del tipo de hernia. Sensación de pesadez o presión. Lógico, si me está protruyendo una estructura interna del cuerpo hacia afuera, y vamos a tener esta sensación. En casos de complicación, estas hernias eh, generan obstrucciones intestinales, ¿ya? Se pueden estrangular, que es cuando la hernia protruye
y el lugar de donde protruyó, la zona por donde salió, queda un poco más cerrada y es tanto lo que sale la hernia o quiere salir la hernia que genera una obstrucción. Y si hay obstrucción ahí, cortamos el riego sanguíneo. Y eso se llama hernia estrangulada. Y eso sí es una urgencia quirúrgica, porque si hay corte de riego sanguíneo, vamos a generar una isquemia que se puede extender por el resto de la víscera y generalmente esto pasa a nivel intestinal. Y ahí voy a tener una isquemia intestinal que me va a generar muchas más complicaciones a nivel intraabdominal. Y aquí están la mayoría, por lo menos, de las patologías de abdomen agudo, que está la colelitiasis, la coleocolitiasis, la colangitis y la colecistitis, que ya las mencionamos, la pancreatitis, que puede ser, como les mencioné anteriormente, de origen inflamatorio y obstructivo por la coledocolitiasis, las hernias, que ya también se los mencioné, estranguladas, la diverticulitis, que no es una urgencia quirúrgica, que en un momento inician los pacientes con estas, no son lesiones, pero que son, tal como lo dice la palabra, son divertículos, son unas pequeñas masitas que cuando se diagnostican son diverticulosis y cuando ya están en estado agudo, están inflamadas, se les denomina diverticulitis. La apendicitis, por supuesto. Las litiasis renales también son causas de abdomen agudo. Ya también hay un dolor abdominal importante, ya debido al estrés y la secreción de algunos receptores. Tenemos distensión abdominal y se confunde con varias patologías. Ya, por eso se toma, generalmente cuando hay dolor abdominal, se pide el examen de orina, porque cuando hay litiasis, nosotros vemos algunos, eh, vemos generalmente nitratos ahí en el examen de orina, en la orina completa, que es la que se pide generalmente. Ya las trombosis mesentéricas, que no son muy comunes, pero se presentan, que es cuando los vasos internos, los grandes vasos que están a nivel interno del abdomen, empiezan a hacer trombosis, cuando esto ocurre es un dolor abdominal generalizado, muy, muy agudo, generalmente no cede a la analgesia estándar, ni siquiera a nivel intrahospitalario, ya hay que escalar con los medicamentos que se les administra a opiáceos, ya, y es una urgencia vital, porque los vasos que irrigan, los grandes vasos que irrigan toda la zona abdominal están trombosados y quiere decir que todas las estructuras intraabdominales no les va a llegar la irrigación sanguínea correspondiente y ahí podemos tener isquemia y una isquemia general. Ya las obstrucciones intestinales que pueden ser generadas por hernias, que es importante mencionar que las hernias, y aquí hacemos un paréntesis que no se los mencioné anteriormente, que las hernias, si bien es cierto, protruyen hacia pared abdominal, también protruyen internamente, ¿ya? Y esto puede generar obstrucción intestinal, ¿ya? Lesiones del vaso también generan abdomen agudo, pero como se los mencioné, el vaso son situaciones muy, muy específicas. Y en el caso de las mujeres, un embarazo ectópico roto o solo un embarazo ectópico puede generar también mucho dolor abdominal. Por eso también en las mujeres se toma la subunidad beta para descartar algún tipo de embarazo. ¿Cuáles son las complicaciones de este abdomen agudo? Lo primero, peritonitis. La peritonitis no solamente puede ser de origen apendicular, ¿ya? Una apendicitis un apéndice gangrenoso, perforado, que liberó material fecal, peritonitis, ¿ya? Si a un paciente le realizaron colecistectomía y video laparoscópica y por ABC motivo el cirujano cortó un conducto biliar incidentalmente, queda filtrando al peritoneo líquido de la vesícula biliar, bilis, ¿ya? Y eso también genera peritonitis, porque hay un líquido que no corresponde al peritoneo que está rodeando los órganos que componen el peritoneo. Y eso puede generar infección. Cualquier líquido o cualquier contenido que esté en el peritoneo
y no corresponda, se le llama peritonitis, ¿ya? Y la peritonitis puede ser localizada o extensa. Cuando es extensa y no es tratada inmediatamente, puede generar sepsis, shock séptico, shock hipovolémico, ya infección generalizada, la infección a la sangre, como dicen algunos pacientes, ya la sepsis debe ser tratada inmediatamente. Todas las patologías abdominales que se complican, ya y que tienen un proceso infeccioso involucrado pueden llegar a sepsis. Ya para eso es importante el seguimiento del paciente y los exámenes de laboratorio predicen inmediatamente cuando un paciente está cercano a hacer sepsis, obviamente la imaginología y el estado general del paciente. Ya sepsis, shock están relacionados íntimamente porque la sepsis genera un shock, puede ser séptico o hipovolémico. Ya, otra complicación del abdomen agudo es la obstrucción intestinal. Una apendicitis maltratada puede generar una obstrucción intestinal. Una hernia estrangulada puede generar una obstrucción intestinal. Cuando hay obstrucción intestinal, no solamente vemos que el paciente tiene ausencia de deposiciones, ojo, sino que la obstrucción puede ser a tal nivel que puede interferir con la irrigación de esta víscera y generar isquemia. ¿Ya? La perforación de órganos también es una complicación de abdomen agudo. Puede ocurrir, bueno, con el apéndice, cuando el apéndice está perforado, genera peritonitis. Cuando las hernias se estrangulan de tal manera, llegan a perforarse. Ya la vesícula, cuando está muy infectada, cuando ya hay una colicistitis, inflamación y no ha sido tratada oportunamente, también se puede perforar. Y esta perforación nos lleva directamente a una peritonitis. Ya también están íntimamente ligadas. Perforación de órganos y peritonitis. Y finalmente los abscesos abdominales. Generalmente, post resoluciones quirúrgicas, se pueden formar abscesos abdominales en el lugar de donde extrajeron el órgano. Por ejemplo, en el lecho apendicular, donde sacaron el apéndice, podría generarse un absceso. ¿Ya? Por eso cuando hay extracciones de órganos, ¿ya? Y estos están inflamados, hay contenido fecaloide en el caso del apéndice, hay tal vez pus, se deja antibiótico profiláctico para evitar esta formación de abscesos, pero estos abscesos sí son una complicación de estas patologías de abdomen agudo. Entonces, los cuidados de enfermería generales. Ya les mencioné, les expliqué por qué eran generales que van a ir dependiendo de la patología, del lugar afectado. No todos los pacientes van a presentar la misma sintomatología, pero sí el factor común que tenemos es el dolor abdominal. Entonces, identificamos lógicamente el dolor por cuadrantes y localizamos los órganos probablemente afectados. Entonces, cuando tenemos identificado el dolor por cuadrantes, nosotros pensamos en los cuadrantes y qué órganos están en estos cuadrantes y ahí yo voy a ver qué puedo esperar de acuerdo a lo que está afectado. ¿Ya? Lógicamente, buscar acceso venoso, gestionar exámenes de laboratorio, imagenología según indicación médica, paciente en régimen cero, porque si tiene un abdomen agudo, probablemente sea de resolución quirúrgica y para poder acudir a pabellón debemos mantener el paciente en régimen cero, hidratación parenteral periférica, lógicamente, porque vamos a tener un paciente que si presentó, bueno, por varios motivos, pero si tenemos un paciente que está con apendicitis, probablemente con vómitos, diarrea, va a estar deshidratado y además tenemos que mantenerlo en régimen cero y debemos eh, prevenir una hipoglicemia. De acuerdo a las condiciones del paciente, es el suero que se le va a administrar. No se le administra a todos el mismo suero. Ya, la analgesia es muy importante porque el paciente va a estar con mucho dolor, ya, y en realidad el paciente consulta para que le quiten el dolor, ya, depende del órgano afectado, es el tipo de dolor que se va a presentar, y en el caso de las, por ejemplo, de las colelitiasis, ese dolor es bastante incómodo, es un dolor tipo cólico, a veces punzante, que genera distensión abdominal, entonces a los pacientes les duele toda la guata.
Entonces, como les dije, estas patologías siempre tienen resolución quirúrgica, alguna inmediata y otras diferidas, y tenemos que saber cuáles son los cuidados que tienen estos pacientes antes de ir a pabellón, cuáles son los cuidados prequirúrgicos. ¿Ya? Nuevamente menciono que generalmente la resolución del abdomen agudo es quirúrgico, la indicación de cirugía y qué cirugía se va a hacer. Ya, si va a ser, más que nada, lógicamente, si es una colelitiasis, va a ser una colecistectomía. Si es una apendicitis, va a ser una apendicectomía. Pero, ¿qué abordaje, digamos, va a tener la cirugía? Si va a ser abierta o videolaparoscópica. Ya, explicar al paciente el procedimiento. Si bien es cierto, esta parte es de responsabilidad médica debido a que tienen que hacerlo firmar el consentimiento informado, explicarle los riesgos y beneficios de la cirugía, nosotros podemos reforzar por nuestra parte en qué consiste el procedimiento, ¿ya? Sin pasar a llevar lo que dice el médico. Ojo con el tema, con lo que nosotros podemos informar o no al paciente, ya porque eso tiene un peso legal para nosotros. Exámenes preoperatorios y electrocardiograma. Los exámenes preoperatorios que ya los vimos, bueno, no como preoperatorios, pero generalmente son los mismos que el perfil hematológico, pruebas de coagulación, electrolitos, función, en este caso agregamos la función renal por el tema de la eliminación de la anestesia, porque estas intervenciones son y deben ser con anestesia general. Régimen cero, perdón, y el electrocardiograma, los pacientes sobre 40 años, a todos se les toma electrocardiograma y los menores, y los menores de 40 se les podría tomar si son portadores de alguna enfermedad cardiológica. Ya, el régimen cero, muy importante, prevé la cirugía, verificar accesos vasculares, ya de acuerdo a los protocolos existentes en el centro donde se va a realizar la cirugía, solicitan algunos accesos vasculares de grueso calibre en cierta extremidad y que eso tienen que irlos revisando de acuerdo a la institución. Ya instalar medias antiembólicas y bata quirúrgica. Todos los pacientes que van al pabellón deben usar medias antiembólicas para prevenir las trombosis generales y la bata quirúrgica porque deben ir sin ropa interior y sin pijama, digamos. Ya ahí solamente se ocupa la bata quirúrgica. Gestionar la firma del consentimiento informado. Nosotros gestionamos y ayudamos en ese aspecto porque el médico va a explicar el procedimiento y nosotros ahí presionamos para que nos firme el consentimiento, puesto que es un documento que debe estar al momento de la cirugía. El retiro de los dispositivos protésicos, por ejemplo, las prótesis dental, audífonos o algunos accesorios como anillos, collares. El paciente debe acudir a pabellón sin ningún accesorio. Entonces, el abdomen agudo es una patología bastante habitual que suele confundirse con patologías que son mucho más leves porque tienen que ver directamente con el dolor abdominal. ¿Cuáles son las características del abdomen agudo? Que son de inicio súbito, generan dolor muy fuerte, que no sean analgesia habitual y que al momento de consultar se necesitan exámenes diferenciales para poder diagnosticarlo. ¿Ya? Las patologías del abdomen agudo van a ser de acuerdo a la víscera afectada. Las tres más comunes que fueron las que mencionamos acá fue la apendicitis, ¿ya? La colelitiasis y las hernias, siendo las tres con resolución quirúrgica, unas con resolución y que debe ser con resolución inmediata, que es la apendicitis, y las otras de acuerdo al estado en el que se encuentren o si tienen alguna complicación, puede ser de resolución diferida. También hablamos de las complicaciones del abdomen agudo, que son la peritonitis, que cualquier víscera que se perfore genera peritonitis, cualquier sustancia o exudado que se encuentre en el peritoneo que no corresponda genera peritonitis. ¿Ya? Las perforaciones intestinales también son una de las complicaciones del abdomen agudo y las isquemias bueno, mesentéricas, por supuesto, o isquemias secundarias, alguna obstrucción. Insisto,
Cuidados de enfermería generales, que fueron lo que mencionamos. Los cuidados de enfermería deben ser específicos por lo que está sufriendo, viviendo el paciente en ese momento y según la patología que está cursando. Ahora, como les dije también, esto tiene resolución quirúrgica. En el caso que los pacientes vayan a su resolución quirúrgica, nosotros debemos preparar al paciente, debemos eh, respaldar y complementar la información que entrega el médico con respecto a la patología y al procedimiento que se va a realizar, ya sea video laparoscópico o abierto. Ya si es video laparoscópico, es de resolución, o sea, de recuperación mucho más temprana, mucho menos invasivo y doloroso. Y si es abierto es porque generalmente hay una complicación adyacente a la patología actual. Insisto, chicos, con los cuidados de enfermería por paciente y por lo que está viviendo el paciente, si nosotros conocemos las patologías, cómo se va a desarrollar la patología, es mucho más fácil identificar los diagnósticos de enfermería o básicamente las intervenciones.